letras que conforman la palabra bo, porque pues en hebreo bo, que significa ve, más que ven, ve y preséntate con el faraón, ve a la casa de faraón, ve con el faraón, ve. Pero esa palabra en hebreo se escribe con dos letras, que son la letra bet, que vale, bet, ¿cuánto vale? Muy bien, hermana Lupita, 2. Y la letra Aleph, que vale 1. Muy bien, ya estamos ubicados. Entonces, bo, que significa ve, en hebreo se escribe con dos letras. La letra Bet, que vale 2, y la letra Aleph, que vale 1. ¿Cuánto suma? 2 más 1. Oh, pero qué bien, maravilloso, 3. ¿Y 3 qué significa para este parashot? A ver. Doble porción de empanada, el que me diga a la 1, a las 2, a las 3. ¿Quién dijo? ¿Qué significa 3 para este parashá? Es importantísimo qué significa 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Significa que en este parashá vamos a ver las últimas 3. Muy bien, señales y maravillas. Excelente. Ahora, hermana Alitza, ¿cuáles son esas 3 señales? La 1, la 2 y la 3. ¿Cuáles son? Langostas, oscuridad y la muerte de los primogénitos. Excelente. Entonces, fíjense cómo haciendo un ejercicio pedagógico, porque pues aquí la pastora y yo podemos venir y enseñar, pero cuando hacemos este ejercicio creo que captamos un poquito más todos a la vez. Entonces, ya hicimos la lectura inicial y vamos a notar cómo para este parashá bo, entonces tenemos aspectos muy interesantes que vamos a estar mencionando, como siempre lo he mencionado, con respecto a nuestros tiempos para el día de hoy. Esta mañana, en la reunión de varones, surgió un tema muy interesante y lo traigo a colación porque tiene que ver justamente con el tema de hoy. Y la pregunta puntual que hizo nuestro querido pastor Tomás de Easy Chile fue cómo el pensamiento de nosotros, la comunidad latinoamericana, nuestra audiencia es una comunidad latinoamericana, hispana, en las naciones, tanto al norte, al sur, como en Europa, pues en su 99% somos comunidad hispana, en su mayoría también en otras naciones, emigrantes a otras naciones. ¿Qué ocurre cuando nosotros salimos de nuestra tierra de origen, de nacimiento, de nuestra cultura, de nuestras familias y viajamos hacia otra nación, en España, en Holanda, en Londres, en Italia, en Hakazistán, donde está nuestra hermana Yuri, en Tokio, en otras naciones, en Estados Unidos? ¿Qué ocurre? Pues venimos a este lugar y en el proceso de transición a esta nación empezamos a acoplarnos a un estilo de vida, a un estilo de trabajo, a un estilo de alimento, a una cultura en el idioma, en las leyes, en la forma de pensar de la comunidad, en el caso nuestro de la comunidad americana. Los americanos tienen una forma de pensamiento muy distinto al pensamiento de la comunidad hispana. Pero nosotros entre sí, hispanos de diferentes naciones, en su mayoría todos tenemos un mismo pensar. Es decir, nos gusta hacerlo a nuestra manera. Que nadie me diga cómo yo tengo que hacerlo, que yo sé muy bien cómo yo lo hago. ¿Verdad? Y entonces, aunque el americano se tome el tiempo y nos indique y nos diga debe hacerlo así, usted le dice, no, es que a mí mi papá me enseñó a hacerlo así. Y mi mamá me dijo que lo hiciera así, y yo aprendí a hacerlo así, y a mí me gusta hacerlo así. Y cuando decidimos hacerlo así, terminamos mal. Porque no nos ajustamos al sistema. Entonces la reflexión viene a este punto. Vienen 3 plagas o 3 señales. Las langostas que van a devorar absolutamente todo lo que haya. Luego viene la oscuridad, y la oscuridad es terrible porque no puede haber algo más difícil en la vida del ser humano que estar en oscuridad. Y aquí nos habla de una densa oscuridad durante 3 días, mientras que en la tierra de Gosén había luz.
en la tierra de Egipto había total y absoluta oscuridad, al punto que dice la palabra que era tan densa la oscuridad que incluso las personas no tenían prácticamente movimiento, y durante 3 días no se pudieron mover absolutamente del lugar donde estaban. Este es algo interesante. Pero luego viene una añadidura final, y es el tema de la muerte de los primogénitos. Y aquí, cuando hacemos una evaluación de las 10 plagas, la sangre, la rana, los piojos, las fieras salvajes, la peste, la sarna, el granizo, las langostas y la oscuridad, pues nos damos cuenta que con cada una de estas señales, Hashem lo que está haciendo es que, mostrándole al pueblo de Israel su autoridad, su poder, su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. Él, como todo lo que significa el Ejad de Hashem, absolutamente su autoridad como autor, consumador, creador de todo lo visible y lo invisible. Es decir, que el pueblo de Egipto caminaba en una condición de religiosidad, idolatría, y lastimosamente buena parte de la población israelita se había mezclado con ese fenómeno idolátrico. ¿Será que algo de toda esta mezcla nos ocurre hoy a nosotros en el siglo XXI? Voy a poner un ejemplo muy particular aquí. Por favor, no lo tomen como algo personal porque no quiero herir susceptibilidades. Lo menciono en un término totalmente genérico. Ustedes notan cómo el caso del americano, estamos hablando en los Estados Unidos de América, es muy típico ver a los hombres y a las mujeres americanas tatuados, ¿verdad? Se tatúan por doquier. Su rostro, sus brazos, sus piernas y todo lo demás se tatúan, se colocan, ¿cómo se llaman? Pierces, por acá, por allá, por todas partes. Es una cosa impresionante, es parte de la cultura. Hasta los niños los tatúan. Pero ¿qué ocurre con la comunidad hispana? Lo que ven, lo copian. Y entonces empiezan igual a tatuarse, a hacerse, a ponerse aquí, allá, etcétera, etcétera, etcétera. Traigo a colación este ejemplo, ¿por qué? Porque quiero ver qué ocurría en el tiempo de Israel. Pues los egipcios adoraban a los animales, entre otras cosas. Y entonces Hashem les plantea una situación, es parte de la historia de hoy, y la voy a comentar ahora mismo, y es que justamente debían tomar un cordero sin mancha de 1 año. ¿Y por qué cuando vemos estas características que anuncia el texto nos dice que justamente como ellos elegían a un cordero sin mancha y de 1 año era para convertirlo en qué? En un ídolo, en un dios, era su dios, amén. Entonces ahora Adonai dice, ustedes emigrantes de Canaán que vinieron a esta tierra de Egipto y se posesionaron de esta tierra y ahora pasaron a servidumbre y esclavitud, yo Adonai los voy a sacar a ustedes de aquí con mano fuerte, con brazo extendido, porque la promesa la hice desde el tiempo de Abraham, a quien le dije que esto iba a ocurrir, pero que ustedes saldrían de esta tierra de Egipto cargados con un botín. Y eso yo quisiera enfocar un poquito mi tema a ese aspecto. Entonces, en este orden de ideas nos damos cuenta que Hashem está haciendo una prueba con su pueblo. ¿Cuál es la prueba? Ustedes son emigrantes, viven en esta nación o en América o en Europa, ¿están viviendo conforme a lo que vive el pueblo de esa región o están viviendo conforme a lo que la Torá enseña? Es decir, usted es de los que come camarones, conejo, ¿cómo se llama? Porky, barbecue y todo esto. Pues es que pastor, uno aquí a donde va es lo que le sirven. Pues sí, es lo que nos sirven, pero tenemos que preguntar. Yo no sé si usted es de los que va a un restaurante y usted pregunta, disculpe, ¿esta comida tiene cerdo? ¿Es preparado con algo de cerdo? Sí, señor, ¿cómo no? Lo preparamos con manteca de cerdo. Qué pena, lo siento, no podemos comer esto. Y ya tenemos que aprender a hacer eso, y siempre que vamos a un lugar, a un restaurante, siempre preguntamos, por favor, si esto tiene algún tipo de impureza. No sé, no sé, no me acuerdo. Ahorita lo cuentas porque no me acuerdo. Entonces, comentaba esta historia. En este proceso, Adonai dice, quiero saber si verdaderamente ustedes, pueblo de Israel,
tienen un corazón verdaderamente convertido, porque los he pasado por todas estas maravillas y les he mostrado todas estas señales para que ustedes vean mi autoridad como Hashem, como el dador de la vida. Entonces les pone una tarea interesante. Tomen un cordero de 1 año, sin mancha. Ténganlo en su jardín. Pregunto, ¿los hebreos tenían casas? Miren que es una pregunta interesantísima. Piensen por un momento. Piensen por un momento esto. Eran esclavos del faraón. Pero pregunto, ¿ellos tenían casas? ¿Rentaban casas o compraban casas? Pues interesante, eso es lo que quiero que pensemos. ¿Cómo vivían ellos? Amontonados como en la época de la migración de color, así como lo conocimos en Carolina del Norte, que ustedes saben que Carolina del Norte fue la puerta de la esclavitud hacia los Estados Unidos, amontonados en condiciones infrahumanas. ¿Sería esa la condición del pueblo de Israel? ¿O tenían casas donde ellos vivían? ¿Por qué? Porque miren, el texto dice, tomen un cordero, llévenlo a su patio y amárrenlo. Entonces, si tenían patio, tenían casas. Vayan pensando, tenían casas. 1, denme otra señal en la Biblia de que sí tenían casa. ¿Qué dice la Biblia? Dice, en los dinteles de sus casas marquen las puertas como una señal con la sangre del cordero. Entonces, tenían casa y las casas tenían patio. Y puertas. Muy bien, tenían puertas, excelente. Garage y todo, muy bien. Pero ven cómo son preguntas sencillas, pero son muy interesantes. Sí, tenían casas. Muchos seguramente tenían casas en propiedad, muchos seguramente tendrían casas en renta, pero sí tenían casas. Es más, de alguna manera vivían con ciertas comodidades. ¿Por qué? Porque cuando salieron al desierto, ¿qué hicieron? Insatisfechos, amargos y quejosos dijeron, mejor sería volvernos a Egipto. Allá por lo menos comíamos pepinos, eran dietéticos, ellos comían tomates, pepinos, ¿se acuerdan? Lo vimos esta semana. Y peces, comían pescado, decía, comíamos pescado, cebolla, ajo, pepino, legumbres, o sea, una dieta excelente. Entonces, ¿cómo así? Entonces vivían en cierta forma, tenían un buen sistema de alimento, ¿o no? Bueno, entonces vean que en la lectura nos empezamos a veces a formar ideas un poco más claras de lo que usualmente pensamos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué Hashem les dice que tomen un cordero y lo lleven al patio y lo tengan allí por algunos días? Días antes de que deban celebrar la muerte del cordero, que va a tipificar posteriormente el proceso de pesa y todo lo demás. Pero quiero enfocarme en esto. ¿Qué era el cordero de 1 año sin mancha para los egipcios? Un dios. Un ídolo. Usted puede imaginarse por un momento que los guardias del faraón, el pueblo egipto, que eran la autoridad del pueblo, pasaban por las casas de los hebreos y veían en cada patio de una casa a uno de sus dioses amarrado en el patio. Usted se puede pensar por un momento, imaginar por un momento qué actitud tomarían los egipcios frente a ellos cuando ven que uno de sus ídolos está en un patio amarrado en la casa de un hebreo. Ahí empieza el problema, porque inmediatamente ellos iban a defender su idolatría. Pero no solamente esto, sino que adicional a la historia, ahora Hashem les dice, y en tal día ustedes lo van a preparar. ¿Cómo lo van a preparar? Asado, es decir, que tenían también asador. Sacan la parrilla, destapan la parrilla, le conectan el gas. El hermano Héctor Novino, que es el experto en los asados, y entonces empiezan a colocar su cordero y deben prepararlo absolutamente todo. Es decir, que no es que lo partan y hoy preparar un poquito y dejen para la otra semana y dejen para el otro 15 días. No, todo lo deben preparar. ¿Qué ocurre cuando se hace el asado? Señor, ¿quién dijo? Hermana Lupita, ¿qué pasa? Huele. Y usted sabe lo que son todos esos egipcios pasando por ahí. ¿A qué huelen? A Dios, a ídolo.
Estos hebreos están comiendo a nuestro ídolo, a nuestro Dios. Hay que denunciarlos, hay que hacer algo contra esta gente. Es decir, esta prueba de fuego así sencilla como la estoy tratando de presentar, realmente es una historia impresionante. A ver, denme un ejemplo, ayúdenme, no se me ocurre uno en este momento, pero pensemos en un ejemplo. Si hoy nosotros aquí donde vivimos localmente, o aquí mismo el edificio de la congregación, tuviésemos algo que al americano en común le molestara, ¿cómo qué sería? Vean, por ejemplo, ya vino a mi corazón un ejemplo. Cuando compramos el camión de la iglesia, ¿recuerdan? Cuando teníamos el camión del banco de alimentos, del Food Bank, pues es un camión grande, 24 pies, creo que era algo así. ¿Dónde lo parqueamos? Para evitar algún inconveniente, que algo pasara con el vehículo, decidimos llevarlo a nuestra casa. Y pues... Y la casa pues tiene un espacio supremamente grande, hay un patio, bueno, ¿cómo se llama? La yarda es muy grande y lo colocamos allí. ¿Algún problema para mí como colombiano? Ninguno, porque el camión quedaba allá en la parte de atrás, entre los árboles, ahí no había ningún problema, no incomodaba a nadie, es mi territorio, es mi casa, soy hebreo y ahí está mi camión. ¿Cuál es el problema? No, soy hebreo y ahí está mi camión. Pero pasaban los judíos, perdón, soy hebreo, pasaban los egipcios y cuando los egipcios pasaban, ¿qué hacían? Observaban que en la casa del hebreo había un becerro inapropiado allí. Entonces nadie me decía nada, pero ¿a dónde llevaban el reporte? A la policía o a la ciudad, a la oficina de la ciudad. Y llevaron 3 reportes diciendo que cómo era posible que la familia pastoral tuviese en un lugar residencial un camión de transporte comercial. Es que no tiene sentido, qué falta de ética y de respeto que esta familia tenga colocado ese camión en ese lugar. Entonces nos dieron, creo que 3 días, si no estoy mal, 3 días nos dieron para mover ese camión de allí. Cuando yo fuimos a la ciudad a preguntar quién había puesto esa queja, pues obviamente el señor, ¿cómo se llama? El inspector de la ciudad dijo, bueno, lo siento mucho, no puedo decirle quién lo hizo, pero pues lo tiene ahí cerquita, atrás suyo. Ya con eso me dijo todo. ¿Qué tuvimos que hacer? Sacar el camión de la casa, traerlo y luego colocarlo aquí en la parte posterior del edificio. Estoy tratando de acomodar un ejemplo para que entendamos cómo el pueblo de Israel se vio en una situación difícil. Es decir, ellos no se iban a ganar todo el proceso de salir de su condición de esclavitud sin pagar un precio de fidelidad para con Hashem. Y el precio que ellos pagaron de tomar un cordero, tenerlo en su casa. ¿Ustedes se imaginan el corderito amarrado todos los días ahí? Y los egipcios dicen, ¿cómo es posible? Tienen a nuestro Dios amarrado, lo tienen ahí. Tenemos que hacer algo contra esta gente. Y a los pocos días lo encuentran asado. Se están comiendo a nuestro Dios. Es una situación terrible. Es decir, era un delito, era algo terrible. Y Adonai prepara el corazón porque Adonai dice, pueblo de Israel, yo quiero saber de qué está hecho tu corazón. ¿Verdaderamente eres un creyente? ¿Verdaderamente crees en las señales? ¿Tú crees que yo les envié sangre, ranas, piojos, fieras, pestes, sarna, granizo, langostas, oscuridad? Todo lo que les estoy enviando solo para distraerlos. ¿Ustedes creen que esto es un show? Hay que pagar un precio para yo poderlos sacar a ustedes con verdadera libertad. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Entonces compartí el tema de esta mañana diciendo... me crucé con una persona esta semana en la ciudad de Charlotte y me dio una enseñanza extraordinaria. Me dijo, Pastor Alfaro, veo que ya ustedes en su congregación están celebrando Shabbat, he visto los videos en internet, me parece excelente el trabajo que están haciendo, qué bueno. Veo que tienes tus Sixís, te felicito, estás llevando los Sixís, qué bueno que estén haciendo eso. Pero tengo que decirte algo y no me lo tomes a mal, te lo digo con amor. Yo viví durante 12 años en Israel, me congregué en comunidades judías ortodoxas, es natural de Honduras. Tú también eres de Honduras, ¿no? Del Salvador, está bien. Dice, yo como hondureño, cuando fui a ese país y aprendí a vivir en ese país entre judíos y empecé a congregarme en una sinagoga y a entender el pensamiento judío, me di cuenta que nosotros como latinos estamos en otro planeta.
Nosotros pensamos de una manera total y absolutamente diferente. Por lo tanto, como nosotros hoy que estamos en Torah, nos place decir con boca muy abierta, es que ahora somos de raíces hebreas, estamos en raíces hebreas, pero ¿estamos en raíces hebreas de boca para afuera o estamos en Torah de boca hacia el corazón? ¿Cómo estamos? Pues entonces me dijo, lo siento mucho, hermano, pero ustedes pueden amar la Torah y ustedes pueden estudiar la Torah, pero si ustedes no viven la Torah, nunca llegarán al pensamiento judío. ¿Cómo yo puedo llegar al pensamiento de Yeshua, a la mente de Yeshua? ¿Cómo yo puedo entender al pueblo judío cuando ellos para su Shabbat no tienen ningún problema? ¿Ustedes creen que ellos se quedan en casa a ver un Shabbat virtual? No, por encima de lo que sea, primero está su lugar de congregación. ¿Ustedes creen que ellos temen en algún momento presentar su diezmo, su ofrenda, su sedacá? De ninguna manera, esa es la prioridad número uno en sus corazones. Ellos no tienen menor temor de cumplir con sus 613 ordenanzas. Ellos se mantienen conectados a la Torah porque ellos, dígalo conmigo, viven la Torah. Entonces nosotros una cosa es que estemos aprendiendo, una cosa es que amemos la Torah, pero otra cosa muy distinta es que superemos el nivel hasta llegar al proceso en el que la Torah sea nuestro estilo de vida. Y estamos trabajando en ello, Entonces en todo este proceso que estamos viendo, Hashem nos va a pasar a cada uno de nosotros por las pruebas, las adversidades, y nos va a decir en cada una de ellas, te estoy diciendo, vengan, preséntese frente a Faraón. Faraón, mira, lo que va a ocurrir es esto, y lo que va a ocurrir es esto, y lo que va a ocurrir es esto. Y en la lectura que hicimos esta tarde, solo voy a resaltar probablemente 1 o 2 textos que me apasionan. Porque si ustedes lo notan, ahora Faraón, cuando vienen las señales, le habla a Moshe y le dice, he pecado contra ¿quién? ¿Cómo dijo Faraón? He pecado contra Adonai. Y he pecado contra ustedes. Un momento, un Dios, el Dios de Egipto, el Dios terrenal de Egipto, le está diciendo a Moshe y a Aarón que él ha pecado contra Adonai. ¿Qué podemos concluir acá? Podemos concluir que para este momento, en las últimas 3 maravillas y señales, ya el corazón del faraón de Egipto tenía la oportunidad de elegir a Hashem o de seguir creyendo que él era Dios. ¿Me están captando lo que les estoy diciendo? Aquí hay algo interesante, a ver cómo yo puedo mostrar el ejemplo, hermanos, porque ¿qué significa en la Torah que Adonai endureció el corazón de Faraón? ¿Significa que el faraón no tenía capacidad de elegir? ¿Cómo interpretan ustedes el texto? Dice, Moshe, ve y dile a Faraón que deja ir al pueblo para que me adoren. Pero te advierto, yo ya hablé con él y yo endurecí su corazón. ¿El faraón tiene libre albedrío, sí o no? Sí tiene libre albedrío, pero Hashem le endureció el corazón al faraón y a todos sus siervos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el libre albedrío, yo puedo elegir, y que Adonai me endurezca el corazón? Voy a tratar de explicarlo de otra manera. Cuando una persona que no cometió un delito es tomado por la fuerza, bajo tortura, bajo golpiza, usted diga que sí, diga que sí, sí, lo golpean, diga que sí, diga que usted lo hizo, diga, ¿qué termina haciendo? Pues sí, yo lo hice. Pero él sabe en su corazón que no lo hizo. Es decir, bajo esa dureza de corazón, él terminará diciendo que sí lo hizo. ¿Me captaron el ejemplo? Faraón aquí va a decir, ahora ya lo dice, Adonai, su Dios al que ustedes sirven, vayan y adoren a Adonai, a su Dios. Ya reconoce que Adonai existe. Es decir, que la dureza del corazón no fue puesta en el corazón de Faraón para que él lo niegue o para que no deje ir al pueblo, sino para que a través de esas señales, cuando él tome la decisión, que ya la tomó, de dejar salir al pueblo de Israel, lo hizo bajo la dureza de su corazón, entendiendo que Adonai es el rey. ¿Me captan lo que les quiero significar? Y no sé si el tiempo se me pasó y no alcanzo a llegar a un punto final,
para mencionar algo que me parece maravilloso resaltar, porque observen qué ocurre aquí, hermanos. Cuando el pueblo de Israel estuvo ya listo para salir, nos daremos cuenta que salen con una bendición. ¿Cuál fue la bendición de su salida? ¿Recuerdan? Dice: habla a los oídos del pueblo para que cada hombre pida prestado a su vecino egipcio y cada mujer pida prestado a su vecina egipcia utensilios de plata y de oro. Y Adonai hizo que el pueblo halle gracia a los ojos del pueblo, y aún el mismo Moshe era muy apreciado por los siervos del faraón y del pueblo. Este es un tema muy interesante y muy cuestionado en los medios rabínicos. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que la promesa que Hashem le entregó a Adonai fue ¿cuál? El pueblo de Israel pasará por esclavitud. Pero le dijo: pero Abraham, no hay problema, porque ellos saldrán con un gran botín. Esa palabra utilícela, un gran botín. Aquí el pueblo está listo, ya pasó el cordero, ya le demostraron que evidentemente son fieles e idóneos con Adonai, y ahora Adonai les dice: ahora van a ir casa por casa y van a pedir que les den prendas de oro y prendas de plata. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hace el pueblo egipcio? Les entregan cuanto hay, cuanto tienen de oro y de plata. La pregunta es, se los entregan diciendo: por favor, tomen este dinero, tomen este oro, tomen esta plata, pero váyanse, ya no los queremos ver más? Después de todas estas señales y todo lo que ha pasado, le dicen los siervos al faraón, le dicen: faraón, ¿es que acaso tú no te das cuenta que Egipto está absolutamente destruido? Ya Egipto no es nada de lo que era. Ahora no queda absolutamente nada sobre la tierra. No hay provisión, no hay animales, no hay vegetación, no hay alimento, no hay agua. El río está contaminado, todo está contaminado. Deja ir a este pueblo, déjalos ir. Y entonces el estudio es muy extenso, pero solo quiero mencionarles detalles pequeños, como que ahora el pueblo de Israel salen cargados en oro y en plata. La pregunta es, el texto dice: habla a los del pueblo para que cada hombre pida prestado. ¿Pida prestado? Es decir, si yo pido prestado algo y les dieron, la pregunta es, si yo pido prestado algo, ¿qué debe ocurrir con ese préstamo? Debo regresarlo. Entonces les pregunto, si el pueblo de Israel pidió prestado utensilios de oro y plata y salieron, porque ya Faraón les dio la oportunidad de salir, y les dijo: no van a salir solamente los hombres, dijo Moshe, salimos los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, los ancianos, las ovejas, las vacas, porque ni una pezuña se queda aquí. Todos tenemos que salir. Es decir, cuando nosotros estamos en Shabbat y estamos en familia, aquí no viene solo el uno, la otro, el de aquí, el de allá. Viene toda la familia, porque toda la familia, toda la casa de Israel, todos estamos comprometidos con Hashem. ¿Están conmigo? Todos estamos comprometidos con Hashem. Y cuando hago las reuniones entre semanas, siempre les digo: padres de familia, no permitan que sus hijos se les separen 1 milímetro de su autoridad, porque con 1 milímetro que nosotros los soltemos en el campo enemigo, en el Egipto de hoy, los perdemos. El mundo los consume en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, tráigalos a su Shabbat. No quiero que los amarre y los traiga a la fuerza. Sea luz, sea testimonio, y tráigalos en amor. Que ellos, cuando vengan a la casa de Hashem, vengan con amor y vengan con bendición, para que cuando deban tomar su decisión personal con Hashem, ellos decidan con libre albedrío y con autoridad. Entonces ahora este grupo sale, se van y llevan todo un botín, toda una riqueza, pero recuerden que esa riqueza es lo que significa que hay que. ¿Y entonces qué hacemos? Ahora se fueron, se llevaron todo y nunca más volvieron. Pregunto, ¿está Israel en deuda con Egipto? ¿Me permites? ¿Está Israel en deuda con Egipto? ¿Por qué? Es una muy buena razón. ¿Y nunca les pagaron? ¿Nunca les pagaron? ¿Nunca les pagaron? Pero les pagaron.
O sea, una cosa es una buena paga y otra cosa es que les pagaron. Yo te contrato a $3, el salario mínimo es 7, pero yo te pago 3. Si te sirve, lo tomas, si no te sirve, bye bye. Bueno, pues yo los tomo. Le pagaron a 3, acordaron, a 3 le pagaron. ¿Le pagaron? Sí les pagaron. Justamente, injustamente, no sé, pero les pagaron. Ahora, volvamos a la pregunta. ¿Es una muy buena opción? Probablemente nunca les pagaron adecuadamente y ellos se autopagaron. Dijeron, no, estas joyitas que valen tanto, me las cobro por el trabajo de 210 años de esclavitud. Esa es una buena opción. Denme otra opción. Bueno, esa es una bonita. Somos hijos de Dios y tenemos derecho a todo. Los hijos de Dios arrebatan. Está bien. Tenían una promesa. Vamos bien. Hay una contundente, por favor. ¿Cuál es? Una. La final, para defender la causa noblemente y dejar a nuestro pueblo de Israel limpio y que no quedemos en deuda para no tener que volver a Egipto. Vamos a explicarla. Cuando pasan algunos días y el pueblo de Israel está fuera de Egipto, ¿qué ocurre? Entonces viene la historia del faraón que ahora se entera que el pueblo de Israel ya no va a regresar. ¿Y qué hace? Toma una decisión. Toma sus caballos, que son los caballos de guerra más poderosos sobre la faz de la tierra, prepara su ejército, por lo menos lo que le queda, y emprende una persecución hacia el pueblo de Israel. ¿Cuál era la intención de él? ¿Apresarlos y traerlos? La propuesta del faraón a sus soldados fue ¿cuál? Destrúyanlos, que no quede vivo uno, porque lo que nos hicieron no tiene presentación. Entonces empieza un concepto, y voy a tener que cerrar aquí, empieza un contexto jurídico legal que se llama guerra. Usted me busca, me va a matar y nosotros ¿qué hacemos? Salimos en persecución, nosotros vamos en despedida, nosotros estamos de salida y procuramos la vida. Entonces Hashem los coloca montañas por un lado, montañas por el otro, no tienen por dónde escapar, no tienen para dónde salir, siguen de frente, no pueden regresar, el ejército los persigue, siguen caminando. ¿Con qué se cruzan? Con el mar, y ahí quedan bloqueados. Y saben que los ejércitos de Israel los persiguen para matarlos. Entonces ahora tienen mucho oro, tienen mucha plata, pero están encerrados y no tienen una puerta de salida. ¿Por qué clamas a mí? Le dice Hashem. ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Y esa historia continuará en el siguiente parashá. Se abre el mar y el pueblo pasa y son liberados. Por lo tanto, todo lo que llevaban consigo, oro, plata y todas sus pertenencias, se convierten en un material fuerte, en un material de guerra. Es decir, ellos vencieron la batalla, los perseguían para matarlos, Adonai abre el mar, ellos pasan, el ejército viene, cuando está dentro del mar, las aguas se cierran y dice que todos, absolutamente todos los hombres del faraón, incluyendo al faraón, mueren en una batalla de guerra entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. ¿Por qué murieron? Porque se ahogaron. Bueno, sí, pero ¿por qué murieron? Porque el poder de Adonai se colocará a favor de nosotros sobre cualquier elemento que nos quiera destruir. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Son vencedores de una batalla. No ellos como pueblo, son vencedores por la mano extendida y la mano fuerte de Hashem que los guarda. Por eso hay una palabra, ¿por qué clamas a mí si yo ya te di autoridad, si yo ya te di promesa? ¿Por qué clamas a mí? Y todo lo que ustedes llevaron, se lo prometí a Abraham cuando le dije, tu pueblo saldrá en libertad y saldrán cargados con un botín de guerra. Y aquí se cumple la promesa que Hashem 400 años antes le había entregado al patriarca Abraham. Volvamos al cierre entonces. ¿Cuál es la promesa que tú tienes con Hashem hoy? Adonai nos está mostrando tantas señales hoy y nos dice, sea la sangre, sean las ranas, sean los piojos, sean las fieras salvajes, sea la peste, sea la sarna, sea el granizo, sean las langostas, sea la oscuridad o la muerte de los primogénitos a los que adoraban y los consideraban como dioses, todo lo que tenga que ver con idolatría, yo lo voy a destruir porque yo soy el único y suficiente Adonai. ¿Quién es tu único y suficiente Adonai? Dígalo conmigo, Hashem es mi Señor, es mi Adón. Por lo tanto, toda mentira que Satanás quiera traernos a nuestra vida, amenazas,
tiempos de derrota, persecución, inquisición, cualquier manera de holocausto como se ha visto. La pastora mencionaba un ataque terrorista en Israel anoche. ¿Cuántas personas murieron? 8 personas lastimosamente. Estamos acosados, toda la casa de Israel, donde quiera que estemos, estamos bajo persecución. No saben ustedes, hermanos, cuánta gente tendrá los ojos puestos en esta congregación porque nos reunimos en Shabbat. Cuando colocamos la menorá aquí al frente, pensamos por un momento, la van a romper, la van a quitar, nos van a atacar. Pero la gloria de Hashem ha sido tan bella con nosotros que incluso el periódico vino, tomó las fotografías, hizo una crónica y toda la ciudad se enteró de que eso es una menora que pertenece a la casa de Israel y para la gloria de Hashem ahí está guardada y cuidada por la mano de Hashem. Amén. Que Hashem guarde sus vidas, sus hogares, sus hijos. Y dígalo conmigo, levánteme un momento su mano y diga: me preparo para salir con un botín de guerra. Y el botín de guerra que yo llevo es la vida de mi hogar, mi familia, mis hijos, mi economía, mi salud. Es el botín de guerra que Hashem me entrega hoy porque somos vencedores. Amén. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.